Guárdame en las pruebas y dame más poder para soportar. Y dame más poder para soportar. Pastor de los pastores, llévame a las fuentes de las aguas vivas. Quiero beber. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Pastor de los pastores, enséñame tu palabra. Para mí es más dulce que la miel. Pastor de los pastores, guárdame en las pruebas para soportar. Y dame más poder para soportar. Todos digan amén, Señor Jesús. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Digan gloria a Dios. Todos de pie, vamos a alimentar el alma. Vamos a saciar nuestras almas con el bien de la palabra de Dios. Que traído su Biblia, abra en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Busque la cita bíblica. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Aleluya. El que no tiene Biblia va a oír con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Y los que nos ven también por internet, le invito para compartir juntos la palabra de Dios. Esté atento al mensaje de la palabra de Dios que se predica aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha, conforme está escrito en la Santa Biblia, porque eso nos dice Dios a nosotros que somos predicadores. Si alguno habla, hable conforme está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que se trata de hacer aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Hablarle lo que está escrito en la palabra de Dios. Le guste o no le guste a la persona, pero aquí se le habla lo que dice la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, como su título dice, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Levante su mano para Dios y oremos. Diga conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia para pedirte que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender y comprender tu palabra, que esta palabra entre a morar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más y más. Ayúdanos, Señor, para buscarte, para esperar tu venida, Dios mío. Pronto viene, Señor. Prepáranos para el encuentro contigo. Salva las almas, Dios mío, mientras aún hay esperanza, mientras todavía la gracia está extendida sobre la tierra. Haz conocer tu palabra a cada persona, cada hombre, cada mujer, Señor. Confirma la salvación de las almas, Dios mío. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y quémalo al diablo, los demonios, espíritus inmundos. Salga, demonio. Salga en el nombre de Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, Jesús. Tomen sus asientos los presentes.
Tomen sus lugares, los hermanos, las hermanas y todos los que están aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha, lo cual nos reunimos para buscar a Dios, escuchar su palabra y recibir las bendiciones que Dios tiene para cada persona que se congrega en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Aquí está la palabra de Dios que nos habla acerca de la ascensión. En este mes de abril, en esta semana, el mundo está recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Lo que pasó hace más de 2000 años con el Señor Jesús, todos lo conocen, porque desde niños, ya sea en el colegio, ya sea por sus padres, que le enseñaron que Jesús murió y resucitó. Amén. Jesús pasó muchas cosas en la crucificación. Ahí antes de él morir, él pasó vituperios, le escupieron, le escarnecieron, hablaban mal, le maldecían. Aleluya. Pusieron corona de espinas sobre su cabeza, le clavaron en una cruz. Aleluya. Muchas cosas hicieron, traspasaron por su costado con una lanza. Todo eso tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. ¿Y por qué tuvo que pasar todas esas cosas? Para derramar su sangre por nosotros y llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y a su nombre. Por eso hay que ser agradecidos de Dios. Amén. Dios envió a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para que se inmolase por nosotros pecadores. Jesús nunca pecó. Él es el ser santo desde su nacimiento. Que inclusive para nacer, Él no nació de una relación entre hombre y mujer. Él nació engendrado por el Espíritu Santo. Engendró en María y nació en nuestro Señor Jesucristo, un ser santo desde su nacimiento. Y Él se mantuvo santo y Él fue santo hasta la muerte y muerte en cruz. Y Él sigue siendo santo. Amén. Y a su nombre. Por eso que decimos que el Señor Jesús es santo, 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 3 veces santo, porque Él nunca pecó, entiéndanlo. Él habitó entre nosotros, Él se hizo hombre así como usted, como yo. Él se hizo hombre, Él dejó toda su gloria. Él no vino así en una forma como Dios, no. Él dejó toda su gloria y se hizo hombre. Él tenía temor, Él tenía hambre estando aquí en la tierra, en la carne. Él tenía hambre. Gloria a Jesús. Tenía tristeza. Él derramaba sus lágrimas. Aleluya. Pasaba muchas cosas porque Él estaba en la misma situación de nosotros. Él sufría tentaciones. Gloria al Señor. Pero Él nunca pecó. Amén. Sino que cada tentación que tenía, Él lo derrotaba con la palabra. Aleluya. Y en cada momento de aflicción, de tristeza, Él siempre oraba a Dios el Padre. En una oportunidad, el Señor Jesús orando le dijo al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. ¿Quién vive? Porque el Señor Jesús sabía el dolor que iba a pasar en aquella cruz, lo que iba a ser crucificado. Él sabía el dolor, y estando en la carne, Él sentía ese dolor, tenía tristeza. Él decía: mi alma está entristecida. Aleluya. Y le decía al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si hay otra manera de que la gente se pueda salvar, hazlo, pero que no se haga conforme yo quiera, sino conforme tu voluntad. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál era? La voluntad de Dios es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él trajera el perdón de pecados. Y Él tenía que ser inmolado. Aleluya, el Cordero de Dios que se inmoló por nosotros. Ya su nombre.
Antiguamente el pueblo de Israel, cuando alguien pecaba, tenían que matar un cordero, un becerro, un animal, llevar esa sangre el sacerdote que mataba ese animal, rociaba esa sangre sobre aquella persona que había pecado y le declaraba, gloria a Jesús, sin culpa de pecado. Amén. Eso era antiguamente. Gloria al Señor, en el tiempo de la ley. Pero de ahí vino el Cordero de Dios que se llama Jesucristo, el cual derramó su sangre por toda la humanidad. Y ahora la persona ya no necesita estar llevando o trayendo al templo un animal, un becerro, un cordero, una paloma para que el sacerdote lo degolle y esa sangre rociarlo encima de la persona. No. Ahora la sangre del Señor Jesús que derramó el Señor Jesús hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, aquella sangre limpia a la persona de todo su pecado. Amén. Ya su nombre. ¿Y cuándo lo limpia el Señor Jesús? Cuando la persona cree en el Señor Jesús. Cuando la persona abre su corazón para Dios y deja que Jesús entre a morar en su vida. Confiesa con sus labios que Él es el Señor, el Salvador, que Dios Padre lo levantó de los muertos y le pide al Señor que lo perdone. El Señor le perdona, lo limpia de todo lo malo que ha hecho. Amén. Lo limpia con aquella sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ya su nombre. Ya su nombre. El Señor Jesús, cuando Él murió, Él murió un día viernes. Luego que Él murió, su cuerpo quedó allí. Lo sepultaron, este cuerpo, la materia, pero el Señor Jesús no quedó allí muerto. Su espíritu, dice la Biblia, que descendió a las profundidades a hablar, a predicar a personas antes de que el Señor Jesucristo esté en la tierra y habían muerto. Y los que hicieron lo bueno, luz les resplandeció. Y a su nombre, a su nombre. Abra su Biblia, vamos a meditar algo de lo que estamos hablando. Hay muchos pasajes de la Biblia para que usted entienda, para que usted sepa que el Señor Jesús, cuando Él murió en el cuerpo, Él no quedó ahí, como si estuviera muerto. No. Abra en Efesios capítulo 4, versículo 9. Vamos a comenzar desde acá a leer lo que pasó durante esos días que el Señor Jesucristo estaba muerto en la carne. Pero Él no estaba muerto en la carne, no estaba muerto en espíritu. Gloria al Señor. El Señor seguía vivo y Él sigue vivo. Aleluya. ¿Quién vive? Efesios capítulo 4, versículo 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y a su nombre. Aquí habla, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Una cosa es descender y otra cosa es ascender. ¿Ascender es para dónde es? ¿Para arriba o para abajo? Ascender es para arriba. Descender es para abajo. Sepa usted estos términos para que usted pueda entender la palabra de Dios. Entonces dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, de lo que le pasó en esos 3 días que estaba ahí. Gloria a Jesús. En el sepulcro, Él no quedó allí, su espíritu descendió. Dice, también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. A las partes más bajas de la tierra. Gloria al Señor. Y allí había mucha gente que ya había muerto en la carne antes de la venida del Señor Jesús, desde la época de Adán hasta que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra.
mucha gente ha llegado a morir. El mismo Adán, Abraham, Moisés, todos los profetas, siervos de Dios, y mucha gente que trató de vivir en el temor de Dios. Y aquellas personas que estaban muertas físicamente ya muchos años antes de que Cristo aparezca aquí en la tierra, cuando el Señor Jesús descendió a las profundidades, la luz del Señor Jesucristo les resplandeció. Porque sepa que para que las personas, hombres y mujeres, se salven solamente a través del Señor Jesucristo. Nadie más te puede salvar. Amén. El Señor Jesucristo es el Salvador de todo el mundo, desde Adán hasta el último hombre de la tierra. Sin Jesucristo no hay salvación. Y a su nombre. Entonces, para que se salven los que murieron antes de Jesucristo, tuvo que hacer el Señor Jesús esto, pues descender a las profundidades de la tierra. Y personas que habían vivido en el temor de Dios, y también sus pecados le fueron pesados. Las cosas justas con las cosas injustas. ¿Cuál pesaba más? Al que le pesaba más las cosas justas, la luz de Cristo le resplandecía. Y ahí hubo una resurrección también. Hubo una resurrección. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Después que el Señor Jesús desciende abajo, luego al tercer día, Él resucita, asciende al cielo, ¿ya? Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor Jesucristo, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está en el cielo, a la diestra de Dios el Padre. Y desde allí, Él está intercediendo por toda la humanidad. Él es nuestro abogado. Nosotros, hombres pecadores, no podemos dirigirnos directamente hacia el Padre, que es Dios. ¿Entienden o no? No podemos dirigirnos directamente. Tenemos que ir por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro abogado. Ya su nombre. Usted tiene un problema judicial, ¿ya? Usted se va a presentar ante el juez. Usted no se va a ir a presentar solo delante del juez. El juez le va a pedir un abogado. ¿Es así o no? Le va a decir, ¿dónde está tu abogado? Trae tu abogado. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Y la persona se va ante el juez, pero con su abogado. Y ese abogado es el que conoce las leyes, el que conoce, gloria a Jesús, todas las cosas de la ley. Y Él es el que va a abogar por usted. ¿Entiende o no? Va a abogar por usted para que pueda, gloria a Jesús, salir libre de ese juicio en el que se encuentra. Así también es el Señor Jesús con nosotros. Él es nuestro abogado. Nosotros no podemos ir ante Dios, que es el juez justo, directamente nosotros solos. Tenemos que ir con nuestro abogado, acompañados de nuestro abogado, y le presentamos a este abogado que se llama Jesucristo. Y Él es quien intercede por nosotros. ¿Entiende o no? Él es el que intercede ante el Padre. Él es el que dice al Padre, Padre, yo pagué, yo me inmolé por esta persona que ha pecado, ha hecho lo malo. Sí, ha pecado, pero yo di mi vida por él, derramé mi sangre. Recíbelo, perdónalo. ¿Entiende o no? Dale entrada para este lugar celestial, la vida eterna. Entonces ahí Dios nos perdona. ¿Entiende? Dios nos recibe. Aleluya. Y nos da también parte de heredar la vida eterna juntamente con Jesucristo. Y a su nombre. Así son las cosas de Dios. Amén. Entonces, queremos ir al Padre, no tenemos que ir solos, sino tenemos que ir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre cuando pidamos algo, debemos de pedirle por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, te pido, Dios mío, esto en el nombre del Señor Jesucristo. Ya su nombre. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo. Primero vamos a Primera de Pedro, ¿ya?
En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Busque la cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19, escuche. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Ya su nombre? ¿Está así en su Biblia o no? Dice la Biblia que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y dónde estaban estos espíritus encarcelados? Abajo de la tierra, pues, a donde descendió el Señor Jesucristo. Ya fue y les predicó. Aleluya. Por eso le dije que desde Adán hasta el último hombre de la tierra, Jesucristo es el Salvador. Mira, aquí habla de Noé. ¿Usted sabe lo que pasó en la época de Noé o no? En la época de Noé había tanta maldad en la tierra y Dios decidió raer a todo ser viviente de la tierra. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque el hombre se había corrompido terriblemente. Violencia, maldad, pecado había en aquellos tiempos. Y Dios no se agrada de esas cosas. Dios no le ha creado al hombre para que peque. Dios no lo ha creado al hombre para que haga lo malo, para que se pervierta. Dios no lo ha creado al hombre para que dañe su cuerpo. Lamentablemente, el hombre engañado por el diablo daña la imagen de Dios. Algunos se ponen, ¿cómo se llama? Tatuajes. Aleluya. Tatuajes se dibujan en las manos, en los pies, en el cuerpo, en cualquier lado se dibujan tatuajes. Está dañando la imagen de Dios. Aleluya. Otros se pintan. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso no le agrada a Dios. No dañe la imagen de Dios. Así como Dios le ha hecho, Él lo ha hecho perfecto. ¿Entiende o no? Y hay que presentarse ante Dios tal como somos. Aleluya. Lo demás es engaño del diablo. Lo demás es para ser visto por los hombres. Aleluya. Muchas veces las personas se pintan. Gloria al Señor. ¿Por qué? Para verse más bonitos, más bonitas. Delante del hombre, delante de los hombres, de los ojos humanos, carnales y pecaminosos, se verá hermoso, hermosa. Pero delante de los ojos de Dios, se ve horrible. Porque está dañando la imagen de Dios. ¿Entienden? No hay que dañar la imagen de Dios. Así como Dios nos ha hecho nuestro cuerpo, así debemos de mantenernos. Amén. Dios hizo al hombre perfecto, dice la Biblia, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ya su nombre. Entonces, en la época de Noé la maldad se había multiplicado, había mucha violencia, mucha maldad, que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra. Pero halló gracia en Noé. Había por ahí un hombre al menos que tenía temor a Dios, que respetaba a Dios, que amaba a Dios, que se acordaba de Dios. Y Dios le habló a Noé que construya un arca, porque Dios iba a raer con agua la tierra, iba a destruirla por tanta maldad. Y Noé comenzó a construir el arca tal como Dios le dijo.
un arca muy grande. ¿Por qué? Porque no solamente iba a entrar él con su familia, sino que también iba a salvar a muchos animales. ¿Entienden? Para conservar los animales en la tierra. Sepa que cuando Dios hace algo, Él sabe hacer las cosas perfectas. Él no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, Dios no. Amén. Ya su nombre. Entonces Noé, mientras él hacía el arca, él pregonaba, anunciaba que Dios va a enviar un diluvio, que la tierra va a ser destruida con agua, y la gente no le creía. La gente se burlaba de Noé. Decía, este viejo senil, está ya viejo, ya no sabe ni lo que habla ya. Aleluya, porque a veces así piensa la gente. El diablo le pone pensamientos terribles contra los hombres de Dios. Estos hablan porque están locos, les han lavado el cerebro, y así muchas cosas hablan. ¿Entienden, no? Pero dice la Biblia, y verás la recompensa de los impíos. Dios tratando de advertirle a la humanidad que iba a venir el fin para esos tiempos, pero nadie creyó. Al final, Dios le dijo, ya cuando terminó de construir el arca, Noé le dijo, entra, tú, tu familia, entren los animales. Y luego Dios cerró la puerta. No lo cerró Noé, sino Dios. Y tenga cuidado que cuando Dios cierra, nadie lo puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie lo puede cerrar. ¿Entiende o no? Ya su nombre. Dios cerró la puerta del arca, no la cerró Noé, Dios la cerró. Y luego se nubló el cielo, cual nunca se había nublado. Se abrieron las fuentes del cielo y comenzó a llover terriblemente. ¿Por qué la gente no creía a lo que predicaba Noé, que decía que Dios iba a enviar y iba a inundar la tierra con agua? ¿Por qué no creía la gente? Porque nunca había habido eso. Y decían en su pensamiento, en su lógica de ellos, pero ¿de dónde Dios va a sacar tanta agua? ¿De dónde? Ellos conocían el mar, y usted sabe que cuando llueve, esa lluvia sale del mar, se evapora, la nube, y luego comienza a llover. Y luego esa agua que cae en la tierra se vuelve al mar, ¿sí o no? Y ya es su nombre. Entonces la gente decía, ¿de dónde Dios va a sacar tanta agua? ¿Por qué? Porque no conocían quién es Dios. Hay gente que no conoce quién es Dios. Dios es todopoderoso. ¿Ya? Cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Él es un Dios grande e inmenso. ¿Sepa usted que Dios puede agarrar todas las aguas de la tierra en el hoyo de su mano? Y esas nubes que nosotros vemos es el polvo de los pies del Señor. Eso lo dice la Biblia. ¿Ya? Las nubes son el polvo de los pies del Señor. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Mire qué Dios tan inmenso. Ya su nombre. Ya su nombre. Lo que pasa es que a la gente le tienen engañada pensando que Dios es un ídolo, es una estatua, es un crucifijo. No, eso no es Dios. Serán dioses para la gente que cree en esas cosas, pero dioses con minúscula, que no libran de la tribulación a nadie. ¿Entienden? ¿No? Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce acá el corazón, Él conoce nuestras palabras, Él tiene contado nuestros cabellos. Si uno se cae, Él los tiene en cuenta. Mire qué Dios tan grande. Ya su nombre. Entonces la gente no creyó. ¿De dónde Dios va a sacar tanta agua en la época de Noé? Dios cerró la puerta y comenzó a llover terriblemente. Ya cuando la gente veía la cosa que era seria, que eso no era un juego, no, era algo serio, ahí recién comenzaron a creer. Tenga cuidado porque a veces la gente se arrepiente muy tarde. Muchas veces el arrepentimiento de la persona es muy tarde. Y por más lamento que haga, ya no va a haber oportunidad.
Cuando vieron la cosa seria, corrieron al arca. Noé, ábrenos. Desesperados, ya se imagina usted, ¿no? La desesperación. Comenzó a inundarse la tierra. Noé, ábrenos. Pero si Noé no había cerrado la puerta. ¿Entienden? ¿No? Noé no la había cerrado. Quien la cerró es Dios. Y cuando Dios cierra, nadie la puede abrir. Aleluya. ¿Qué estaría diciendo la gente? Este Noé malo. Noé, ahora sí creemos. Posiblemente le rogaban, le suplicaban: Noé, ábrenos. Pero no, Noé no podía abrirlo porque él no lo había cerrado, sino Dios. ¿Entienden? ¿No? La gracia se le había acabado para aquella gente. Gloria al Señor. Y lamentablemente murieron todos los habitantes de la tierra en esos tiempos. Quedaron muertos, abnegados por el agua. Ya su nombre. Ya su nombre. Aleluya. Y así terminó la existencia de la humanidad. Solamente Dios conservó la humanidad por medio de Noé. Noé, su esposa, sus hijos, 8 se salvaron. ¿Ya? 8 personas ahí en el arca. Y los animales también, que Dios lo preservó la vida. Ya su nombre. Y de ahí estas personas se multiplicaron. Luego el Señor ya seca la tierra, junta las aguas. Gloria al Señor. ¿Sabe usted que hay trozos de agua en la Antártida, hay trozos de hielo? Aleluya. También aquí en Ancash hay un cerro de puro hielo. ¿Ha escuchado eso o no? Ya, esas son las aguas que Dios las juntó en montañas de hielo. Toda la tierra que estaba negada con agua, todas esas aguas Dios las juntó. ¿Entienden o no? Por eso que existen esas montañas de hielo. Son las aguas del diluvio que hubo en la época de Noé. Ya su nombre. Dios sabe hacer las cosas perfectas, ¿eh? Aleluya. Y para estos tiempos, ¿cuál es la advertencia que Dios nos da? Que la tierra va a ser destruida con fuego y azufre. Esta tierra en que nosotros habitamos va a ser destruida con fuego. Pero Dios quiere librarnos, así como lo libró a Noé y a su familia. Dios quiere librar. ¿Y por medio de quién nos podemos librar? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros le aceptamos a Él y le obedecemos a Él. Ya su nombre. Ya su nombre. El Señor Jesús, Él murió, ¿ya? Murió y resucitó al tercer día. Y resucitó en cuerpo glorificado. Gloria al Señor. De tal manera que en una oportunidad al tercer día llegaron a verlo al Señor Jesús ahí al sepulcro y ya no estaba, ni siquiera el cuerpo. Gloria al Señor. El cuerpo se mantuvo ahí durante 3 días mientras el Señor Jesús estaba en las profundidades. Luego, al tercer día, el Señor Jesucristo resucita con un cuerpo glorificado. Ya su nombre. Abra su Biblia para entender algo sobre esto que estamos hablando en San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24 en el versículo 1. Ya su nombre. San Lucas capítulo 24 versículo 1. Aquí nos habla acerca de la resurrección. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? A ver todos, ¿cuándo es el primer día de la semana? ¿Ah? Por ahí algunos dicen lunes. ¿Lunes? Bíblicamente el primer día de la semana es domingo. Un domingo como hoy. ¿Ya? Gloria al Señor. Un domingo como hoy. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron el cuerpo, la materia, no lo hallaron.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas dos varones. Dice, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y a su nombre. Aquí está que llegaron a ver al sepulcro y no le encontraron al Señor Jesús. Pero sí vieron dos ángeles, dos personas de blanco, resplandecientes. ¿Ya? Aleluya. Y al ver las mujeres a estas dos personas, se asustaron. Lógico, se asustaron. Y estas personas le dijeron, ¿a quién buscáis? Aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Jesucristo vive o no? Jesucristo vive. Él no está muerto. Ya, Él vive. ¿Por qué buscáis al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. El Señor Jesucristo ya les había hablado sobre lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, que Él iba a padecer mucho y que al tercer día, después de que Él muera crucificado, al tercer día Él iba a resucitar. Amén. Él les había anunciado, pero posiblemente se habían olvidado, porque muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿sí o no? Ya su nombre. Pero aquí estos varones que estaban ahí con vestiduras resplandecientes les hicieron acuerdo. ¿Se acuerdan de lo que Él les hablaba? Él ha resucitado. Aleluya. Entonces dice en el versículo 8, se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11 dice, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Gloria al Señor. Los mismos apóstoles del Señor Jesús, los mismos discípulos que andaban con el Señor Jesucristo y que ellos habían escuchado lo que Jesús les predicaba, les anunciaba, lo que iba a pasar, lo que le iba a acontecer, pero les parecía locura. No le creían. Oiga, no hay que ser incrédulos, ¿eh? La incredulidad es pecado. Gloria al Señor y a su nombre. Versículo 12 dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro fue a comprobar a ver si era verdad lo que estaban hablando y vio solamente los lienzos. Gloria al Señor. Y se maravilló. Aleluya, comenzó a creer, pero por ahí algunos no creían. Y uno de esos que no creía estaba bien duro, era Tomás. Gloria al Señor. De tal manera que el Señor Jesucristo se tuvo que presentar al mismo Tomás. A él se le presentó. Él le dijo, Tomás, mírame, mira mis manos, mira mi costado, mete tu mano y no seas incrédulo, sino sé creyente. Y a su nombre. Tomás comenzó a temblar. Señor, perdóname, Señor, ahora sí creo. Señor Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y a su nombre. Y eso somos nosotros, pues.
que no hemos visto al Señor Jesucristo en persona, no hemos visto su manifestación, como se manifestó en cuerpo, aleluya, tal como lo crucificaron, los golpes, todo lo que le dieron, aleluya. No lo hemos visto, pero creemos por la fe. Amén. ¿Cuántos creen por la fe? Digan gloria a Dios. Creemos por la fe que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Creemos por la fe porque a Jesucristo no lo vemos físicamente. Lo que sí vemos son sus obras. Vemos sus maravillas. Vemos la respuesta que Dios da aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha cuando invocamos su nombre. ¿Entiende o no? Por eso usted que ha venido a este lugar, te enfermo, enferma, invoca el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Invócale su nombre y pídale lo que usted necesita. Está enfermo, dígale: Señor, sáname. Invócale también al Señor Jesús para que le salve. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya su nombre. Gloria al Señor. Si usted cree, usted va a recibir grandes bendiciones, grandes cosas de parte de Dios. Entonces vemos pues que el Señor Jesucristo, a Él lo crucificaron. Él llegó a morir, ¿ya? Pero Él resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte. Satanás, el diablo, utilizando a los envidiosos, a los fariseos, escribas, ellos pensaban que ya una vez que el Señor Jesús moría, ya ahí se apagaba todo lo que era el evangelio en la tierra, empezando ahí en Israel. Primero comenzó el evangelio en Israel. El Señor Jesucristo primero vino a salvar a su pueblo, pero su pueblo no creyó. Su pueblo mismo fue quien le pidió a Pilato que le crucifiquen. Las autoridades en aquellos tiempos, Pilato, Herodes, ellos lo habían investigado, le habían preguntado por los delitos que le acusaban. ¿Qué le decían? Este perturba al pueblo. Así lo acusaban al Señor Jesús ante las autoridades. Lo trajeron a las autoridades y el delito, ¿cuál era? Perturbar al pueblo. Ya su nombre. Y el Señor Jesucristo, Él no perturbaba al pueblo. Al contrario, el pueblo le seguía y sus sinagogas de los fariseos se iban quedando vacías. Y eso era su temor. Y más era su temor porque Jesucristo, Él no predicaba solo palabras, sino predicaba con señales, con milagros. Y la gente le seguía por las señales, por los milagros que Él hacía en los enfermos. Eso usted lo puede leer en la Biblia. San Juan, capítulo 6, versículo 2. Dice que las multitudes le seguían al Señor Jesucristo porque veían las señales que hacían en los enfermos. Y a su nombre. Señor Jesús no le predicaba solamente palabras. Aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha tampoco no le predicamos solamente palabras, sino que la gente viene aquí a este lugar por las señales, por los milagros, por las bendiciones. Con el Señor Jesús habían bendiciones también. Gloria al Señor, por eso le seguía la multitud. Pero en una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo a la multitud: me buscáis. Ya, me buscáis a mí, preguntan por mí, pero no porque quieren ser salvos, sino por las bendiciones, porque comiste pan y os saciaste. Me buscas a mí por los milagros, pero no porque verdaderamente te quieres arrepentir. Trabajad, dice el Señor, no por la comida que perece, no por las cosas materiales, sino por lo que a vida eterna permanece. ¿Entienden? ¿Y cuál es eso? La salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece, la cual es eterna. Dios nos puede bendecir, sanar y hacer muchas cosas cuando nosotros le buscamos a Él en su verdadera iglesia, pero eso no nos salva. La sanidad no le salva a nadie. La bendición que Dios te da no te salva. Lo que le salva a la persona es cuando cree en el Señor Jesucristo, lo acepta, se bautiza y sigue adelante perseverando, obedeciendo la palabra de Dios, perseverando hasta el fin el camino de Dios. Y a su nombre. El camino de Dios no es del que lo comienza, sino el que lo termina. El camino de Dios no es del que retrocede para perdición, sino del que sigue adelante para preservación de su alma. Y a su nombre. Y a su nombre.
el Señor Jesucristo, Él venció la muerte. ¿Ya? Y ahí se cumple también lo que está profetizado en el libro de Oseas, si no me equivoco. Oh muerte, ¿a dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿a dónde está tu victoria? Eso también usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Oh muerte, ¿a dónde está tu aguijón? El diablo quería verlo muerto a Jesús y que el evangelio se termine, pero no pudo, porque al contrario, después de que el Señor Jesucristo murió y venció la muerte al resucitar de entre los muertos hacia el cielo, desde ahí comienza a predicarse el evangelio en todo el mundo, ¿ya? A toda nación, a todos los gentiles se esparce el evangelio por toda la tierra, y a su nombre. Y por eso bien dicho está la palabra donde dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Aleluya. Jesús venció la muerte. Amén. Abra su Biblia, ahora sí vamos a Efesios o Hebreos, donde íbamos a leer en antes. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Aquí está donde el Señor Jesucristo venció a la muerte. ¿Ya? Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Está sin su Biblia o no? El diablo es el que tiene a la humanidad sujeto a servidumbre, a hacer lo malo. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. También dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Este maligno es el diablo, el que le tiene sujeto a la humanidad a servidumbre, para que le sirvas a él con el pecado, para que haga lo malo. El diablo es el que engaña a la humanidad. El diablo es el que le pone malos pensamientos. El diablo es el que trabaja aquí en la mente para que la persona haga lo malo, terribles cosas. ¿Entiende o no? Por ejemplo, esa noticia que salió hace unos días de aquella niña que lo habían violado, un salvaje por ahí. ¿Quién se le metió a esa persona, a ese hombre, para que haga daño a esa niña? El diablo. ¿Entienden o no? El diablo se le metió a esa persona para que actúe de esa manera, porque una persona que no está con el diablo, que no está poseída con el diablo, no va a practicar pecado, no va a hacer ese daño, no va a hacer cosas que a Dios le desagrada. ¿Entienden o no? Solamente una persona que está con el diablo, con sus demonios, puede actuar de esa manera. Y no solamente violando, sino cometiendo cualquier tipo de aberracidad delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Otros matan a su prójimo, otros hablan malas palabras, ¿entienden o no? Otros pleitean, tienen envidia, se enojan. ¿Quién los está utilizando ahí? El diablo. El diablo se les mete a su cuerpo y a su nombre. Y a su nombre. Pero Jesucristo lo venció al diablo. Y con Jesucristo podemos también nosotros ser rescatados de las garras de Satanás y pasar a la potestad de Dios. Amén. Dios va a cambiar este corazón duro, este corazón pecaminoso. Dios lo saca, lo arranca y pone un corazón de carne. Y con ese corazón de carne usted va a poder buscar a Dios. Ese corazón de carne lo va a inclinar para hacer las cosas buenas. Con el Espíritu Santo de Dios habitando en usted, usted ya no va a tener ese sentir de hacer cosas malas.
hablar malas palabras, pleitear, ya no va a tener esas cosas. ¿Entienden? Porque Dios va a estar morando en su vida y Dios es un Dios de paz. ¿Entienden? Dios es un Dios donde, gloria a Jesús, la persona que Jesús está habitando en su vida va a tener paz en su interior y va a demostrar esa paz también a su prójimo. Aleluya, ya no va a pleitear, ya no va a hacer cosas indebidas. Aleluya. Antes se iba a fiestas mundanas, ya no va a tener más ese deseo de ir a fiestas mundanas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios le va a hacer sentir un rechazo a toda cosa que es mala, a toda cosa que es pecado. Y a su nombre. Se vestía antes con prendas mundanas. El Espíritu Santo de Dios que habita en su vida, ese corazón de carne que Jesús ha puesto en su cuerpo, ya no le va a hacer sentir que se ponga esas prendas pecaminosas. ¿Entiende o no? Gracias a Dios de que hay muchas personas, hermanos, hermanas, cambiados, transformados, libertados por el Señor Jesucristo. Antes, ¿cómo era su vida? Su vida era como la vida del mundo. Se vestían ropa jean, zapatillas. Si era mujer, se vestía con pantalón. Vestía con, gloria a Jesús, con ropas escotadas, mostrando su cuerpo. Ya, esa era la vida antigua. Pero cuando Cristo puso un nuevo corazón, un corazón de carne, comenzó a arreglar su vida y ahora se viste normal. Si es hombre, con su pantalón, con su camisa. Si es mujer, con su falda, con su blusa. Ya no muestra su desnudez. ¿Entiende o no? Y muchas veces cuando se acuerda de lo que antes cómo se vestía, le da hasta vergüenza. Gloria al Señor, porque cuando una persona está libertada, tiene vergüenza de las cosas malas que antes practicaba. ¿Sí o no? ¿Quién vive? Se avergüenza. Pero yo, ¿cómo podía estar antes así? Y le da gracias a Dios por haberlo rescatado de este mundo pecaminoso, haber cambiado su vida. Siempre le damos gracias a Dios por eso, ¿sí o no? Porque por la misericordia de Dios, Dios ha tenido misericordia, nos ha hecho entender su palabra, nos ha cambiado nuestras vidas y estamos adelante siguiendo el camino de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Luego dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los que se van a salvar son de la descendencia de Abraham, hijos de Abraham. Amén. Esos son los que nos vamos a salvar. Gloria a Jesús. Aleluya. En una oportunidad el Señor Jesús, cuando visitó la casa de un publicano, de uno que se llamaba Zaqueo, le dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a su nombre. Los que se van a salvar son los hijos de Abraham. Dios le prometió a Abraham una descendencia como la arena del mar. Abraham no tenía hijo, ya era mayor de edad, su esposa también ya estaba ya de edad avanzada, había cesado la costumbre normal de la mujer de tener hijos, pero Dios le prometió con Sara un hijo. Gloria al Señor. Y Dios, cuando Él promete algo, Él lo cumple. Aunque sea imposible para los hombres, para Dios todo es posible. En una noche Dios lo sacó a Abraham afuera y le dijo, mira arriba. ¿Y qué miró Abraham? Las estrellas. ¿Qué ves? Le dijo Jehová. Veo las estrellas. Cuéntalas, le dijo. Cuenta las estrellas. ¿Y las estrellas se podrán contar o no? Son cantidad de estrellas. No las puedo contar. Jehová le dijo, así será tu descendencia. Aleluya, y a su nombre.
Pero si Abraham ya estaba de edad avanzada, su esposa también ya estaba de edad avanzada. Pero Dios cuando dice algo, Él lo cumple. Aleluya. Y esa, la descendencia que se va a salvar, pues la descendencia de Abraham. Ya su nombre. Aquí dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿De qué ángeles está hablando aquí? ¿Usted sabe o no? Que no los socorrió cuando el Señor Jesús descendió para abajo. Son de los ángeles que pecaron. ¿Ya? El diablo, antes de ser diablo, él no era diablo. Él era un ángel, un querubín. Muy lindo, muy hermoso, con vestiduras resplandecientes. Ese era el diablo antes de ser diablo. Aleluya. Y él tenía a muchos ángeles también a su servicio para la adoración a Dios. Este querubín, que ahora es diablo, él estaba encargado para la adoración a Dios, para la alabanza a Dios, para darle gloria, honra al omnipotente, al que vive para siempre, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él estaba encargado para la alabanza para Dios. Pero ¿qué pasó? Le entró soberbia, le entró orgullo, le entró vanagloria. Como era muy hermoso, muy lindo, ya él también quiso ser igual a Dios y quiso también que le adoren a él. Y a sus ángeles que estaban ahí a su costado, a su servicio, que Dios también lo había puesto a esos ángeles juntamente con este querubín para rendirle alabanza a Dios. Este querubín los llegó a contaminar. ¿Ya? Primero se llenó de vanagloria y le dijo a los ángeles que le adoren a él, que le adoren a él también. Así como adoran a Dios, también adórenme a mí, le dijo el querubín. Y ahí no pasó nada. Adoraban a Dios y adoraban también al querubín ese. Pero luego le entró soberbia, vanagloria, y quiso ser igual a Dios y sentarse ahí donde está el trono de Dios. Pensó eso y luego engañó a sus ángeles para ir a donde está Dios, a los lados del norte, y ser igualito a Dios. Y ahí sí que le fue mal. ¿Entienden, no? Ahí sí le fue mal. Él quería sentarse ahí donde está ahora sentado el Señor Jesucristo, a la diestra de Dios Padre. Ahí quería sentarse. ¿Entienden, no? Y quería ser igual a Dios. Dios no se lo permitió. Fue de camino a los lados del norte y hubo una guerra en el cielo, dice la Biblia. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. El primer juicio que le cayó cuando se iba de camino a pelear para sentarse ahí al lado del trono de Dios fue en convertirse en un dragón. ¿Entienden? ¿No? Es el primer juicio que le cayó al querubín, que ahora es diablo y Satanás. Ya su nombre. Y también sus ángeles que contaminó se fueron a guerrear contra Dios. Oiga, guerrear contra Dios, pues mejor, aleluya, muérase de una vez, porque nadie es que guerree contra Dios, que pelee contra Dios va a tener victoria, pues nadie es que hable mal contra Dios va a tener victoria, porque Dios con un soplo te quita la vida inmediatamente. Gloria al Señor. Dios es Dios. Nosotros somos polvos, barros. Esos somos nosotros. Gusanos delante de la presencia de Dios. ¿Entienden o no? Ya su nombre. Entonces nadie es que pelee contra Dios pues va a tener alguna victoria o le va a ir bien, ¿ya? Este dragón peleó contra Dios. Peleó junto con sus ángeles que los había contaminado. Y dice la Biblia que en ningún lugar más se le encontró a ellos en el cielo. Y fueron lanzados a la tierra. Fueron derrotados. Fueron arrojados de aquel huerto en que se encontraban, lleno de tanta bendición, piedras preciosas y muchas cosas que Dios le había dado para rendir alabanza para Dios. Ya su nombre.
Y ahí hubo una batalla terrible. Ya, la batalla estaba dura. En una guerra, en una batalla, usted siempre sabe que hay heridos y muertos, ¿sí o no? Hay heridos tanto de un lado como del otro lado. Heridos tanto en la batalla de los que peleaban por Dios, como también los que peleaban contra Dios. Aleluya. Pero hay una diferencia, que los que pelean a favor de Dios pueden quedar heridos por la batalla, pero Dios nos sana. ¿Entienden o no? Toda persona que pelea a favor de Dios puede quedar herido en una batalla que haya, pero tenemos a un sanador que nos restaura, que nos sana. Se llama Jesucristo. Ya su nombre. El que pelea a favor del diablo, el que pelea la batalla a favor de Satanás, de lo malo, el que apoya el pecado, en una batalla queda herido. ¿Y quién lo va a sanar? El diablo no te va a poder sanar. No. ¿Ya? El diablo no puede sanar, ni él mismo se puede sanar. ¿Entiende? El diablo, ¿sabe quién es? Un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Él es el diablo. ¿Entienden? ¿No? Y si no tiene ni ropa, entonces menos va a poder sanar a alguien. Sus ángeles que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios para siempre, muchos de ellos quedaron enfermos y hasta ahorita siguen así. Es por eso que cuando un espíritu malo, un demonio de esos que quedaron así heridos, se mete a la persona, gloria al Señor, la persona queda enfermo. Hay algunos ángeles que quedaron encorvados. Se mete un demonio encorvado, la persona se encorva, ya no puede enderezarse. Un ángel de esa guerra quedó ciego. La persona, se le mete ese demonio a una persona, la persona pierde la visión, no puede ver. Ya su nombre. Aleluya. ¿Quién lo sana, pues? El único que nos puede sanar es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya su nombre. Y por eso que aquí habla, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles que pecaron, ¿ya? Contra Dios. No los socorrió. ¿Por qué? Porque ellos están destituidos para siempre de la gloria de Dios. El diablo y sus ángeles no tienen jamás perdón, no tienen jamás salvación. Ellos quisieran al menos tener la misericordia de Dios, porque ellos saben el fin que les espera, el tormento eterno. ¿Ya? Ellos están, gloria a Jesús, frente a Dios ellos tiemblan. Dice la Biblia que el diablo tiembla ante la presencia de Dios. Y él cree en Dios, el diablo cree en Dios. Sabe que Dios existe y quién es Dios. ¿Entienden? ¿No? Y sabe su derrota también. Pero él al menos quiere una oportunidad para alcanzar misericordia, pero ya no lo tiene ni lo tendrá jamás. Su sentencia está en Apocalipsis, ahí en el capítulo 20, que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y con él la bestia y el falso profeta, y allí irán toda aquella persona también que desobedece a Dios. Ya su nombre, ya su nombre. Pero mientras todavía Dios nos concede la vida, hay oportunidad, hay esperanza de escapar de la condenación eterna. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya su nombre. Por eso, si alguna cosa, alguna tentación, alguna prueba, dificultad pasamos, ¿a quién debemos de recurrir? ¿Al pastor? ¿Al hermano? ¿Al papá? ¿A la mamá? ¿Al tío? ¿A la tía? No.
¿A quién debemos de recurrir? A Dios. Él es poderoso para ayudarnos, para socorrernos. ¿Entiende o no? El hombre no te va a poder ayudar, el hombre también tiene sus problemas. ¿Entienden? Que puede de repente estar en peor situación que la persona que está recurriendo a pedir ayuda. Y a su nombre. Debemos de recurrir a Dios. Y muchas veces cuando recurrimos al hombre, el hombre te da un mal consejo. ¿Entienden? Peor si no conoces las cosas de Dios, o muchas veces conociendo las cosas de Dios, pero te da un consejo inicuo y perverso. Aleluya. Por eso dice la Biblia, maldito el varón que se confiara en el hombre. Algún problema, alguna cosa, alguna tentación, alguna dificultad, debemos de recurrir a Dios, que es poderoso para ayudarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Volvemos a Hechos capítulo 1, versículo 6, donde empezamos. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire, hay misterios, hay muchos misterios que ahora no los podemos entender bien, ¿ya? Por eso Dios dice: no tengas más alto concepto del que debes de tener. También dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para los hijos de los hombres, para que lo guardemos y pongamos por obra sus mandamientos. Amén. Hay cosas secretas que Dios solamente la tiene en su sola potestad. Una de esas cosas secretas, ¿cuál es? El día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra. ¿Ya? El día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? Cuando le digan por ahí, tal día va a venir el Señor Jesús, usted no le crea. Porque la Biblia dice claramente, el Señor Jesús dice: el día ni la hora nadie lo sabe. Ni aún el mismo Señor Jesús. Él no sabe cuándo Él va a venir. ¿Quién lo sabe? El Padre. Solamente mi Padre que está en los cielos, Él es el que sabe el día y la hora. Nadie es más. Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces ahí vemos que hay algunas cosas que solamente están en la sola potestad de Dios. Nadie más. Y por eso que nosotros no debemos de tener más alto concepto del que debemos de tener. ¿Ya? Sino pensar con cordura. Leer la Biblia. Lo que está escrito en la palabra de Dios aquí en la Santa Biblia, esas son las cosas reveladas que Dios ha permitido revelarnos para nosotros los hombres. ¿Y para qué Dios permite revelarnos estas cosas? Para nosotros poner por obra sus mandamientos. Y a su nombre. ¿Qué más dice? Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Los discípulos, los apóstoles, ya ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Ellos ya habían creído, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. No estaban llenos, ¿ya? Y para llenarse del Espíritu Santo, la persona debe de buscarle a Dios en ayunos y oraciones. No le busca a Dios, el Espíritu Santo no se acerca. Dios da el Espíritu Santo a los que le piden, dice la Biblia. Aleluya. Y por eso que en una oportunidad los apóstoles quisieron echar fuera a un demonio y no pudieron. Ya habían aceptado a Cristo, ya estaban siguiendo el camino de Dios, pero no oraban, no ayunaban. ¿Entienden? Seguían a Cristo, hacían lo que Él le decía, pero a veces se portaban mal, se peleaban entre ellos. Gloria al Señor, hacían cosas que no debían de hacer. Aleluya. Pedro inclusive le negó al Señor Jesucristo. Aleluya. Jacobo con su hermano se llegaron a pelear en una oportunidad con los demás discípulos. Aleluya, pidiendo algo que no debían de pedir. Ya su nombre.
Entonces vivían, como dicen, en la carne. Ellos no ayunaban. Y eso también se aprovechaban los envidiosos, los fariseos, los escribas. Le decían: oye, tus discípulos no ayunan. Bien comelones, eso, ¿eh? Hombres comelones, bebelones, no ayunan. Y nuestros discípulos sí ayunan. El Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Que mientras el esposo esté ahí, ellos no podrán ayunar, pero cuando el esposo les sea quitado, entonces allí ayunarán. ¿De qué les estaba diciendo? Que el Señor Jesucristo iba a partir al cielo, después que muere iba a partir al cielo, entonces ahí ellos iban a ayunar, ya su nombre. Y por eso que aquí el Señor Jesucristo le dice: pero recibiréis poder. En una oportunidad el Señor Jesucristo le dice: no salgan todavía hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Luego que el Señor Jesús ya asciende al cielo, ya les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Entienden? Los milagros que Dios hace es a través de su Espíritu Santo. Ahora estamos en la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese Espíritu Santo les vino. Usted puede leer en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, y usted puede ver la venida del Espíritu Santo, donde los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante comenzaron a predicar el Evangelio, a orar por los enfermos, y los enfermos eran sanados de tremendas enfermedades que tenían. Tremendas cosas Dios hacía, ya su nombre. Luego dice versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como el Señor Jesucristo ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre, así también muy pronto va a venir. Pero ya no va a venir a pisar esta tierra, no. Va a venir en las nubes. Y desde ahí, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, primeramente van a resucitar los muertos en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son estos muertos en el Señor Jesús? Personas que creyeron en Jesucristo, ¿ya? Obedecieron la palabra de Dios, se murieron con sus vidas arregladas. Les llegó la muerte física, ya, pero no murió nada, está durmiendo. Y un día Cristo lo va a despertar para vida eterna. Cuando venga Jesucristo en las nubes, primeramente aquellos muertos van a resucitar para vida eterna. Y luego nosotros, los que estamos aquí todavía con vida física en la tierra, guardando la palabra de Dios, habiendo aceptado a Cristo, habiendo puesto por obra la palabra de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios, vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. En un abrir y cerrar de ojos, vamos a volar para arriba para estar siempre con el Señor. Y allá nos vamos a encontrar con todos los salvos: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Vamos a conocer también a muchos siervos de Dios. También, si nosotros tuvimos un familiar que murió creyendo en Cristo, perseveró hasta el fin, allá lo vamos a ver. ¿Entiende o no? Eso siempre en cuando nos salvamos. No nos salvamos, también lo vamos a ver, pero de acá abajo. Y vamos a estar como el rico que se murió perdido. Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Yo no creo que usted quiera eso, ¿no? Gloria al Señor. Todos queremos salvarnos, ¿verdad? Pero para salvarnos hay que esforzarnos, ¿ya? Primeramente, acepta a Jesucristo como su Salvador. Luego, bautícese.
obedezca la palabra de Dios, lea la Biblia, lea la palabra de Dios y entérese de lo que Dios dice en su palabra para hacer lo que Dios dice y poder tener un final feliz. Para entrar para la vida eterna, la persona no entra con pecado, no. Arriba solamente entran las personas que se han arrepentido. Abra su Biblia y aquí terminamos. Abra su Biblia en Apocalipsis para ver quiénes son los que entran para la vida eterna. ¿Ya? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis 21, 27, aquí terminamos. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está así en su Biblia o no? No entrará ninguna cosa inmunda. Lo que le hace a la persona inmunda es el pecado. Y el pecado no entra para arriba. ¿Ya? Sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida de Él. Cuando acepta a Jesucristo, el Señor ahí te va a poner su Espíritu Santo, y va a escribir su nombre en el libro de la vida, para que sea partícipe también de los que se van a salvar. Y a su nombre. ¿Quieres ser salvo, salva? Venga en esta mañana a Cristo. Abra la puerta de su corazón. Dice el Señor: hijo mío, abre la puerta de tu corazón. Amén. Gloria al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Y a su nombre. Que Dios nos ayude a guardar sus palabras. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Todo de pie. Todo de pie, crea en el Señor Jesucristo, aquel que murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él vive para siempre. Levante su mano, oremos a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nos entender y comprender el camino que lleva a la vida eterna. Aparta la iniquidad, aparta lo malo de nuestras vidas, Señor. Condúcenos por buen camino, enséñanos el camino que debemos de andar, Dios mío. Fija tus ojos sobre nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesús, y quémalo al diablo, los demonios, espíritu inmundo. Sal, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dice Dios en su palabra: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios fije sobre nosotros sus ojos? Digan gloria a Dios. Si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo, quiero orar por usted. Y si alguien de repente por ahí ha fallado, cometió algún error, porque estamos en esta tierra donde siempre nos contaminamos, vamos a ponernos a cuentas con Dios en esta mañana. Levanta su mano, repite esta oración, cierra tus ojos, diga conmigo: Señor mi Dios, Dios creador del cielo y de la tierra, he oído tu palabra. Vengo a ti para pedirte que tengas misericordia de mí. Perdóname todos mis pecados que he cometido delante de tu presencia. Reconozco, Señor, que soy débil, que soy polvo de la tierra, pero ten misericordia de mí. Compadécete, apiádate de nosotros pecadores. Señor Jesús, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y hazme un hijo de Dios, y ayúdame para ser salvo, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y mi vestidura esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Damos gracias a Dios por usted que aceptó a Jesucristo, confesó con sus labios a Jesucristo como su Salvador. Amén. Y también los que nos hemos reconciliado con Dios, Dios nos ayude a seguir adelante. 3 cosas importantes para el cristiano, hijo de Dios: lea la Biblia, ore a Dios y congréguese. Amén. Acá hay cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. La iglesia Pentecostal a Cosecha tiene sus puertas abiertas todos los días, feriados y no feriados, ¿ya? Donde usted puede venir a la casa de Dios a buscar
a Dios. Lo único que no se abre la iglesia es cuando a veces hay elecciones y la autoridad determina que no hay reuniones. O también ahora, como estamos viviendo en estos tiempos de incertidumbre, a veces también la autoridad, gloria a Jesús, cierra todo lo que es reuniones. Ya ahí no se hacen cultos así como se realizan normalmente, ya. Pero mientras hay autorización, nosotros nos reunimos aquí, buscamos a Dios, nos congregamos. Aproveche bien esta oportunidad que Dios da de congregarse, porque muy pronto ya no se va uno a poder congregar así como ahora lo hacemos. Amén. Muy pronto ya no se va a poder congregar. Va a haber persecución. Gloria al Señor, la maldad está totalmente multiplicada. Aleluya. Y el diablo se está levantando con gran ira, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Y para eso los que conocemos a Dios, los cristianos y toda persona que quiere salvarse, hay que congregarse mientras Dios nos da la oportunidad. Lo más que podamos debemos de venir aquí a la casa de Dios. ¿Quiere venir todos los días? Mucho mejor. ¿Quiere venir 3 veces por semana, 2 veces por semana, 1 vez por semana? Hágalo lo más que pueda. ¿Ya? Deje usted ya las fiestas mundanas, deje usted los lugares de diversión. Sí, y gloria a Jesús, comience a buscar a Dios porque los tiempos son malos. ¿Ya? La Biblia dice en Amós capítulo 8 versículo 11: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, del norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Ya las doncellas ya no se van a estar preocupando más de los maquillajes, de cortarse el cabello, la mujer, de arreglarse, de pintarse. No, va a estar más preocupado buscando esta palabra. Va a estar preocupado de buscar a algún elocuente que le hable, que le anuncie el mensaje de Dios. Pero ya no lo va a poder encontrar porque va a ser muy tarde. Amén. Aún hay tiempo donde la persona puede buscar a Dios, puede arreglar su vida, puede, por Jesús, congregarse para poder ser salvo. ¿Ya su nombre? Entonces, mientras haya oportunidad, esforcémonos a congregarnos. Amén. Cristo muy pronto viene. Así como Él ascendió, así también Él va a venir a llevar a su pueblo que le espera en obediencia a su palabra. Tome sus asientos, tome sus lugares. Vamos a dar un fuerte aplauso para Cristo Jesús. Con alegría las palmas para Dios. Dale gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a cantar un momento alabanzas para Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Digan gloria a Dios. Cantemos alabanzas para nuestro Creador. Cantemos a Dios. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, se gozan en su Rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas al Rey. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, se gozan en su Rey, cantando. Cantan alabanzas al Rey. Aleluya, 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 amén, aleluya, aleluya, amén. Desde el día que acepté a Jesús, ya mi vida se transformó. Desde el día en que acepté a Jesús, ya mi vida se transformó. Jesús me perdonó, con su sangre me lavó, me dio la salvación. Jesús me perdonó, con su sangre me lavó, me dio la salvación. Desde el día en que acepté a Jesús, y a mi vida se transformó.
salvar.